que se llama el árbol de la vida. Y fuimos echados fuera del Edén para que el hombre no, por su desobediencia, ya no se le tenía confianza. Y entonces, para que no fuera una tentación y fueran y comieran del árbol de la vida y permanecieran para siempre lejos, destituidos de la presencia de Dios, entonces por eso fueron echados fuera del Edén. No fue un castigo, ni fue un desprecio, ni fue una, ¿cómo se dice? Una rabieta de Dios, ¿verdad? Por causa de la desobediencia del hombre, sino fue una actitud de cuidado para el hombre, a pesar de que fue enviado a la tierra en un lugar donde se le dijo, ¿verdad? Que el hombre iba a proveer el alimento con el sudor de su frente y que la tierra le iba a dar espinos, o sea que iba a tener problemas. Allá no las pasábamos en el Edén, ¿verdad? A gusto. Como dice un hermano aquí, ¿verdad? Puro tererererere, ¿verdad? A gusto nos las pasábamos, ¿sí? Pero como el ser humano cuando está a gusto siempre anda buscando problemas, entonces se desobedeció y por causa de ese árbol de la vida y para que el hombre no perdiera la oportunidad de volver a tener comunión con Dios, entonces fue echado fuera del Edén y, y entonces el ser humano o el hombre iba a batallar y la mujer también iba a batallar con el varón y aparte, ¿verdad? Se le dio otra encomienda que a partir de ese momento uh, se iba a pagar con sangre, o mejor dicho, iba a haber un periodo de menstruación. Esa es la señal, hermano. Desde entonces está esa señal. Y desde entonces, tanto la señal para el hombre como para la mujer, por causa de su obediencia, está presente. Y aún así, ¿verdad? Como que se nos olvida, como que no tenemos fresco el bien de Dios para nosotros. Porque batallamos y ni porque batallamos a veces, ¿verdad? Reconocemos que necesitamos de Dios. Entonces, hermanos, en base a eso se planeó un rescate del ser humano. Entonces, cuando Cristo nació, se cumplió el tiempo. Se inició con una promesa desde Génesis, cuando el hombre fue echado fuera y, y fue destituido de la gloria de Dios. Al tiempo en que nació Jesús, ese fue el tiempo correcto. Allí se cumplió, no fue ni más ni menos. Era cuando se necesitaba. Por lo tanto, nosotros como cristianos creemos que el Antiguo Testamento es una revelación progresiva de Dios para el ser humano hasta que llega al nacimiento de Jesús. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay aproximadamente 200 o 300 años de silencio, así se le llama. 300 años de silencio de Dios. Y al tiempo que se necesitó o que estaba programado, Cristo vino a ser concebido primero y a nacer. Y nosotros ahora nos reunimos para festejar ese nacimiento. Así que cuando usted esté en su casa este 24 con su familia o si le invitaron a otro lugar, usted pida un tiempo para orar y agradecer a Dios que Él haya tenido la bondad, la misericordia de despojarse a sí mismo para venir y nacer en este mundo ahora físicamente. ¿Sí? Su presencia se movía y así dice la escritura, se movía sobre la faz de las aguas. Pero su presencia física no estaba. Tuvo que hacerse poco menor que los ángeles, dice Filipenses capítulo 2, para poder tomar forma de hombre y habitar entre nosotros y morir por nosotros, dar su sangre, su sacrificio por nosotros. Así que nosotros nos enfocamos y debemos enfocarnos al nacimiento de Jesús,
que ese es el motivo principal de la Navidad. Qué bueno que la familia se reúne y los reunimos. Pues aprovechemos, hermanos, porque el motivo principal no es la reunión familiar, es que todo mundo sepa que un día Cristo o que un día Dios mismo vino y nació en este mundo. No es el motivo principal, como ya lo he dicho y mencionado a veces anteriores, no es la comida, es el nacimiento de Dios en medio nuestro. No es el convivio, ¿sí? No es lo principal. Y hay veces que le damos un énfasis demasiado fuerte al convivio, ¿verdad? Y algunos, como dicen, se ponen hasta atrás, ¿verdad? Usando palabras de ellos. Y desgraciadamente el mundo mismo ha perdido el concepto, la idea clara de esto. Por lo tanto, nosotros, hermanos, vamos a escudriñar la escritura y vamos a ir primero al libro de Mateo, en el capítulo 1. Y vamos a leer desde que fue concebido, verso 20, capítulo 1, verso 20, o desde 18, donde empieza a narrar Mateo este acontecimiento tan importante que inicia desde antes, ¿verdad? Del nacimiento. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, infamar a su mujer o a María, quiso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto significa que José no había tenido relaciones sexuales con María y de repente le sale María que estaba embarazada, y como la reacción de cualquier ser humano, ¿verdad? Pero él, como era justo, no quiso difamarla. Las personas del mundo hablan, no, y esta mujer y allá y acá, pero él era justo y quiso él hacerlo en secreto. Pero la provisión de Dios en un sueño le dijo, se le apareció un ángel y le dijo: hey, no te preocupes, no te engañó. Lo que pasa es que ha sido elegida para que el Mesías, el que va a pagar el precio por la paga del pecado, va a nacer por medio de tu mujer. Y dará a luz un hijo, le dice este ángel, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Jesús es en griego, ¿ok? Entonces significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel es hebreo, ¿ok? Que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero ¿qué dice el verso 25? Pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así es que María, a pesar de que fue concebida milagrosamente, y aunque algunos le quieren decir que milagrosamente después de que nació Jesús quedó virgen, ¿verdad? Y que todavía sigue virgen, aquí narra Mateo que no quedó virgen, porque dice que conoció, que tuvo relaciones sexuales José con María después de que nació Jesús.
Estamos claros en eso, ¿sí? Mucha gente, como viene la narración de Mateo, la de los magos, la visita de los magos, mucha gente confunde y piensa que los magos se hicieron presentes cuando Cristo nació. No, hermanos, los magos vinieron de 1 año a 2 años después de que Cristo nació. Así que cuando usted ve una publicidad de los Reyes Magos con Jesús naciendo, es un error de interpretación. Aquí dice claramente que fue 1 año aproximadamente después de que Cristo nació. Solamente como una aclaración para que usted lo tenga claro en su mente y en su corazón. Así es que, hermanos, Dios con nosotros se llevó a cabo por medio de una virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto fue 700 años antes de Cristo. Esta profecía de Isaías fue 700 años antes de Cristo. Mateo 1:23 dice: Dios con nosotros, así fue. Mateo 28:20 dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Hebreos 13 del 5 al 6 dice: no te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador, no temeré a ninguna cosa alguna. Así es que, hermanos, hablar de Jesús, del nacimiento de Jesús, estamos hablando de un Dios presente. Pero Él no vino en calidad de Dios, vino en calidad de ser humano. Y aunque Él tenía el conocimiento, la idea clara, el recuerdo y el entendimiento de Dios mismo, porque muchas veces Él lo mencionó y dijo: yo y el Padre hicimos esto, o acordamos esto, o lo escuché de mi Padre. Él traía un conocimiento previo, pero recordemos lo que dice Filipenses 2, Él se despojó a sí mismo para tomar forma de hombre, porque el ser humano no podía contener a Dios, hermanos. El ser humano no podía contener a Dios en su poder, hasta que se cumplió la otra profecía que dice Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí fue donde el capítulo 2 de Hechos se llevó a cabo. Y entonces el bautismo con el Espíritu Santo vino sobre cada ser humano, sobre cada hijo de Dios, cada aquel que ha venido a Jesucristo por el perdón de sus pecados. Y entonces ahora sí podemos contener la presencia de Dios. Oiga, qué tremendo. Yo cuando veo esto y empiezo a analizarlo, me impacta el amor de Dios, me impacta la actitud de despojarse de sí mismo. A veces nosotros somos demasiado egoístas, somos demasiado convenencieros, somos demasiado, ¿qué más le podríamos decir? Somos demasiada, tenemos una fijación tan tremenda de nosotros mismos que a veces no podemos comprender lo que Dios hizo por nosotros, hermanos. Él se despojó. Y como le dije una vez, no sé si aquí lo dije, ¿verdad? Es como si te pidieran a ti, nomás para que te des una idea, ¿no? Que te pidieran a ti que te cortaran los brazos y los pies y te dejaran allí. ¿Qué harías? Estás imposibilitado. ¿Te imaginas a Jesucristo, Dios mismo, despojarse de Él mismo? Todas sus capacidades, todo su poder, todo lo que Él tenía como Dios, renunció a ello para poder venir y tomar forma de hombre, porque la carne o el ser humano o el cuerpo del ser humano no tenía la capacidad de contener la presencia de Dios. Y hermanos, ahora tenemos un gran privilegio, no sé cómo más llamarle, un gran regalo de Dios,
que ahora Dios habita en tu vida, en mi vida, vive dentro de ti, vive dentro de mí. Y que Dios tuvo que despojarse para poder que nosotros tuviésemos la oportunidad de tener a Dios en nuestras vidas y poder salir adelante de la maldición del pecado, del poder del pecado y la maldad, y poder vencer nuestra vieja naturaleza con la nueva que Dios ha puesto en nosotros. Dios con nosotros, hermanos, no solamente es de que un día Dios irrumpió el tiempo y el espacio, sino que nos capacitó para contener su presencia. Oiga, qué tremendo es esto. Yo no sé si a usted le emociona o no, pero quiero decirle que eso es poderosísimo. Ahora el asunto, como le dije una vez a usted, ¿le cree a Dios? ¿Sabe por qué Jesucristo no tuvo ningún problema en hacer lo que hizo? Porque Él sabía y creía bien quién era, de dónde venía, por qué venía y a dónde iba. Y sobre todo quién estaba con Él. Porque Jesús fue un ser humano común y corriente, hermano. Algunos era Dios, pero él se despojó de todo lo que impedía que el cuerpo humano lo pudiera contener. Esto significa que Él renunció a todo eso para que nosotros tuviésemos una oportunidad de que ahora Dios viviera en nuestras vidas. Lucas lo platica un poquito más amplio. Por favor, Lucas capítulo 1, verso 26. Acompáñame en su Biblia o aquí atrás en la pantalla. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Fíjese qué tremendo. Ella, a pesar de que el ángel de Jehová le estaba visitando y le estaba revelando grandes cosas, ella todavía estaba en el plano humano. Y le dice: bueno, pues está bien, voy a tener un hijo, pero todavía no he tenido relaciones sexuales con nadie. ¿Sí? No conozco varón, le dice. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Verso 39. En aquellos días, levantándose María,
Fue deprisa a la montaña y a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y allí saludó a Elizabeth, y habla acerca precisamente de Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista era pariente de María, ¿verdad? Y de Jesús. Así es que no fue algo así, ¿cómo se dice? Ahí se va, sino que todo estaba perfectamente planeado de parte de Dios. Nos pasamos al capítulo 2, hermano. Aconteció que aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea y a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo, hermanos, Cristo significa ungido, que era lo que los israelitas estaban esperando como señal para la salvación y la libertad del pueblo oprimido de Israel. Ungido en hebreo es Mesías. Así que cuando usted escuche la palabra Mesías, está hablando de la palabra ungido como Cristo. ¿Ok? Cristo y Mesías es lo mismo. Se llama y significa ungido. Y este Cristo, el Señor, estaba siendo esperado por el pueblo de Israel. Era la señal que ellos esperaban para que fuera liberado el pueblo. Pero ellos esperaban una guerrilla, ellos esperaban una guerra, ellos esperaban a un líder guerrero. Sin embargo, ¿verdad? Por eso Judas lo entregó a Jesús. Judas también esperaba un líder, esperaba a un guerrero, a un general. Y Jesús le sale con que ama a tu enemigo y amémonos los unos a los otros. Y entonces allí fue donde Judas, ¿verdad?, fue incentivado para traicionarlo. Sin embargo, Judas, después de que ve la situación, se arrepiente y desgraciadamente toma también malas decisiones. Se arrepiente y va y se suicida. Así es que, hermanos, la culpa es tremenda cuando nosotros somos pecadores. Es por eso que la gente que no tiene a Cristo se autodestruye a sí mismo y destruye a los demás. Se destruye a sí mismo y destruye su matrimonio, se destruye a sí mismo y destruye su familia, se destruye a sí mismo y destruye su trabajo, destruye su empresa, destruye todo lo que está a su alrededor. Porque la carga del pecado es tan terrible que solamente piensan en autodestrucción y destruirse y destruir a los demás. Se destruyen de tal forma como si se odiaran a ellos mismos. Esas personas nos deben dar a nosotros, deben hacer en nosotros, en nuestro corazón, misericordia para con ellos, porque lo que está pasando en sus vidas no es otra cosa sino la carga de pecado y su maldad en ellos, que no los deja ser libres. Y muchos de nosotros, inclusive en Cristo, vamos caminando y vamos aprendiendo de su palabra y vamos siendo liberados
pero mientras que no llegue ese momento de ser liberados, seguimos aprisionados de la carga del pecado, de la maldad, del egoísmo y de todo eso que a nosotros nos autodestruye. Porque, hermanos, la práctica del pecado no es otra cosa, sino que somos egoístas. Queremos salirnos con la de nosotros, queremos sacar ventaja, queremos solamente que se nos cumpla, nos portamos como niños chipilones y caprichosos. Y no es así, hermanos. Una persona que tiene a Cristo y que permite que su obra trabaje en él y en ella, significa que avanza, que crece y entonces empieza a pensar en los demás, empieza a importarle los demás, empieza después a sacrificarse por los demás o a renunciar muchas cosas para uno mismo por, por ayudar a los demás. Este Salvador, hermanos, que es Cristo Jesús, el ungido, el Mesías esperado, estaba ya entre nosotros por el nacimiento de Jesús. Eso servirá de señal, dice el ángel a los que estaban allí. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Esa es la actitud número uno de los hijos de Dios cuando somos salvos. Cuando encontramos la salvación, cuando nos encontramos con el Cristo, con el ungido, con el Mesías, lo primero que hay en nuestro corazón es un deseo inefable de alabarle, de reconocerle, de saber y conocer de Él, para poder ser transformados y cambiados. Así es que nosotros debemos ser una fuente de alabanza. ¿Sabes, hermano? Que tenemos muchos instrumentos en nuestro cuerpo, como las manos para aplaudir, los pies para zapatear, ¿sí? Pero algunos somos tan descoordinados que ni aplaudimos ni zapateamos. Pero sabes que Dios nos ha dado una voz. Y esa voz puedes usarla para alabar a Dios. Realmente los únicos que desarrollan otras habilidades más poderosamente son los sordomudos. Y ellos, a pesar de que no escuchan, son coordinados. Pero nosotros, hermanos, que hablamos y escuchamos, si no sabes cantar, aprende. No seamos flojos. Una vez me dijo un hermano, es que, hermano, yo no tengo voz ni ánimo para esas cosas. Pues, hermano, la verdad, yo no dudo de la salvación tuya, le digo, porque yo estoy viendo los cambios, ¿sí? En tu vida. Lo que no sé es lo que tú cuando Cristo venga por nosotros, yo no sé qué es lo que vas a hacer tú. Porque dice la Escritura que allí adoramos a Dios día y noche. Que ahí alabamos a Dios día y noche. Y si tú no te esfuerzas, significa que yo no sé qué es lo que vas a hacer. Este tiempo que tienes en este mundo, Dios te lo está dando para que aprendas. Aprendas a adorarlo. Aprendas a alabarle. Porque otro hermano me dijo, pastor, me dijo, yo no sé por qué el Señor no nos lleva cuando recién aceptamos a Cristo así limpiecitos que nos ahí azotáramos. Yo sí sé, hermano. Porque cuando tú vienes a Cristo,
Vienes a ser familia de Dios. Y cuando vienes a Cristo como familia de Dios, te ha puesto como iglesia, te ha puesto como el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es la forma en que Dios abraza a las personas. Con el cuerpo de Cristo que somos nosotros, es como Dios va y busca a las personas con nuestros pies. Y nosotros como su iglesia, Dios le habla a las personas por nuestra boca y por nuestra voz. Por eso es importante, hermano, mi hermana, que tú entiendas y sepas que tú tienes poder en tu boca. El hermano Gabriel habló algo de eso, del poder que nosotros tenemos en nuestra boca. Y tú tienes poder en tu boca, con el propósito de que Dios te use para hablarle a los demás. Si no, entonces Dios, pues en cuanto aceptáramos a Cristo, ahí mismo cayéramos fulminados, ¿verdad? Y aquellos que fuéramos profetas, si nos elegía el Señor, pues nos iban a tener miedo a la gente, ¿verdad? Porque el que le hablábamos iba a morir. Pero hermanos, no es así. Dios nos ha dado este tiempo de vida, las oportunidades para que aprendamos a ser el cuerpo de Cristo y aprendamos a alabarle y adorarle. ¿Sí? Y así como has aprendido las cosas de este mundo, es necesario también que nos despojemos de nuestra vieja naturaleza y aprendamos las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice el verso 14, y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La paz que existe en este mundo es solamente por medio de Jesucristo, hermano. ¿No lo sabías tú? No hay otro medio. Si hay paz en algún lugar o en algún hogar, significa que lo hay por la presencia de Dios en las personas. Así que cuando tú veas a una persona y sepas que no tiene a Cristo en su corazón, es pura apariencia. Si nosotros que somos cristianos batallamos, a veces se nos sale el monstruo que llevamos dentro, ¿verdad? Y algunos hasta lo recordamos y lo dejamos, lo soltamos un poquito, le damos un poquito de hilo, ¿sí? Ya que hacemos nuestro desorden y los problemas y destruimos a los demás, entonces ahora sí, controlado, amigo, controlado. Pero hermanos, no hay paz sin Cristo. Por eso Dios vino a morir por nosotros y nació un día para que tuviésemos paz. ¿Sabe, hermano, que nuestras malas acciones, nuestras actitudes mundanas o nuestras actitudes carnales es precisamente porque no tenemos paz en nuestro corazón? Las personas que andan buscando pleito, las personas que andan buscando problemas con los demás, es que no tienen paz en el corazón. O a veces, hermanos, nosotros, como dije hace rato, soltamos un poquito el monstruo ese que vamos dentro y lo tenemos sometido. Y a veces lo soltamos un poquito así. Y lo soltamos nomás para regarla. Porque aunque defendemos una causa justa o buena o noble o cierta, verdadera, no sé cómo le quiera llamar usted, el problema es que afectamos a los demás. Dios nos tiene que dar sabiduría para tratar las cosas.
Lo que está mal delante de Dios y delante de quien sea. Pero nosotros, los hijos de Dios, Dios nos tiene que dar sabiduría y entendimiento para tratar a los demás sin dañarlos, sin perjudicarlos. Y aunque muchas personas, por causa del pecado, cuando usted se lo quita, se molesta y se enoja y piensa que le perjudica, usted sabe perfectamente bien que no, ¿verdad? Así que si le tenemos que quitar la tablet o el celular a nuestros hijos cuando están perdiendo el control, no lo dude, le está haciendo un bien, le está haciendo un bien. Es un anuncio extra. El tercer punto que maneja aquí de los ángeles es la buena voluntad para con los hombres. A partir de ahí se iniciaron las buenas intenciones. Qué terrible, hermanos, pensar y que nos descubre que nuestra vida pasada y la vida de la gente que no tiene a Cristo lo maneja todo por conveniencia. Lo maneja todo por egoísmo. Lo maneja todo por sacar provecho. Son pocas las personas y esas pocas personas lo único que ha pasado es que de alguna forma Dios ha tocado su corazón y su vida. Alguna vez escucharon el evangelio, alguna vez alguien les dijo algo, ¿verdad? Pero una persona que no tiene la idea de Dios es una persona malvada, perversa. De hecho, por eso la Biblia llama a esta generación que estamos viviendo malvada y perversa. Y aunque como dice Romanos capítulo 1, que no tenemos excusa, porque la misma creación nos habla de que existe un Dios. Pero aún así, la gente o nosotros los seres humanos no queremos entender este punto. Y entonces nunca queremos ver a Dios en lo que está en la naturaleza. Se ha comprobado científicamente que es imposible que un ser humano haya hecho obra de la casualidad. Y por ahí a alguien se le ocurrió hablar de la evolución. Y algunos piensan que vienen del chango. ¿Ah? Y aunque estemos feos, hermanos, no venimos del chango. Aunque algunos sí parezcan, ¿verdad? Hermanos, no venimos de una evolución. Nosotros venimos de una creación. Y ahora que los científicos se han metido en la cuestión microbiana o han ido más allá de lo que se había descubierto y se han dado cuenta que las mismas células, por ejemplo los glóbulos blancos, cómo tienen vida propia y nos defienden a nosotros. Nos defienden cualquier bacteria, cualquier enfermedad que venga a nuestras vidas inmediatamente. ¿Sabes por qué se pone rojo cuando te raspas o cuando te cortas? Precisamente porque los glóbulos blancos y rojos van allí. Los blancos para defender que no haya una infección y los glóbulos rojos para sanar la herida. ¡Qué tremendo! ¿O a poco tú le dices herida sana? Es obra de Dios. Por eso cuando nosotros, hermanos, se presenta alguna enfermedad, podemos recurrir a Dios con toda libertad de su promesa de sanidad. Pero recuerde que cada promesa, ¿qué?
tiene sus condiciones. La salvación es la única gratuita y sencilla. Lo demás tiene sus condiciones. Siempre la Biblia así lo menciona. Nomás que hay veces que los predicadores no solamente nos hablan de las promesas, pero no nos hablan de las condiciones. Pero yo como pastor tengo que decírselo. ¿Sí? Porque usted tiene que saber que hay condiciones. Y no es que Dios nos quiera cobrar, sino que debe de tener la actitud correcta y adecuada para poder recibir. Yo esto no lo entendía. Y con eso termino. Esto, hermanos, yo no lo entendía. Pero un día en mi corazón nació el deseo de que Dios me bautizara con su Espíritu. Yo tenía el Espíritu Santo. Yo era lleno del Espíritu Santo, porque cada día yo le pedía, Señor, ayúdame a vencer este día, un día a la vez. Pero yo leí en su palabra que el Espíritu Santo era para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como nomás leí eso, lo que a mí me convenía, entonces, ok, Señor, yo quiero de eso. Y tuve una buena actitud, porque a partir de ese día, le dije, Señor, hoy es el día. ¿A poco no tengo buena actitud? Sí, pero pasaba ese día. Después de varios días le dije, bueno, Señor, ¿cómo está la cosa? Ya le pregunté. ¿Ah? Entonces eso me ayudó a iniciar una relación con el Espíritu Santo. Y entonces leí en su palabra que lo que Dios quería era que yo viviera en santidad. ¿Qué creen? Quería ser bautizado, pero viviendo en pecado. Qué suave, ¿no? Y empecé a vivir en santidad. Y le decía, y todos los días seguí diciéndole, hoy es mi día. Y nada, es bueno, ¿qué me falta? La pregunta, ¿no? Porque según yo ya había llegado a la meta. Porque el ser humano no ve su condición, hermanos. Somos buenos para echarle la culpa a los demás. No ve su condición de uno. Y Dios, por medio de su Espíritu, empezó a revelarme dónde estaba mal. ¿Sí? Y empecé yo a tomar cartas en el asunto, actitudes correctas. Quería que Dios me bautizara, pero que seguir hablando malas palabras. ¿Sí? Y entonces, Señor, pues tú sabes que toda mi vida he hablado malas palabras, entonces ayúdame. Y me empezó a ayudar y a limpiar, y a limpiar, y a limpiar. Hasta que un día Él vio en mí lo que era correcto y entonces, inclusive ese día ni siquiera se lo pedí. Ese día ni siquiera le dije, hoy es el día. Porque yo estaba consciente que a lo mejor me faltaba más. Pero ese día Dios me vio mi corazón. Y entonces derramó de su espíritu sobre mi vida. Hay condiciones, hermano. El ser humano es muy traicionero, muy no quiere ver sus errores. No quiere ver dónde se equivoca. Solamente quiere salirse con la suya, quiere agarrar lo que quiere agarrar. Egoísta al 100, al 1000. Pero tenemos que entender que Dios quiere trabajar en nosotros. Y por eso, hermanos, Jesucristo un día nació. Si Cristo no hubiese nacido, no tuviésemos este gran privilegio, esta gran bendición de poder
ser transformados a la imagen y la estatura de Jesucristo. Así es que, hermanos, pongámonos contentos, pongámonos alegres, porque un día Dios mismo dejó su trono de gloria para venir y nacer en este mundo. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Ahorita van a pasar las mujeres a cantar y los niños a hacer su presentación. Pero por lo pronto vamos diciendo al Señor, gracias. Gracias porque un día naciste y rompiste el tiempo y el espacio y naciste, Señor. Y te damos gracias por ello. Termina la obra que iniciaste en mi vida, dígale. Y en el nombre de Jesús aquí estoy. Señor, aquí estamos en esta hora. En el nombre de Cristo, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias. Si tú no hubieses venido, Señor, si tú no hubieses nacido en este mundo, no tuviésemos la oportunidad de contener tu presencia, de poder ser puesta una nueva naturaleza en nosotros, de poder lograr, Señor, la realización plena del ser humano. Porque la maldad y el pecado nos destruyó, acabó con nosotros. Y lo que se salvó de la maldad y el pecado, Señor, sucedió cuando viniste a nuestras vidas. Y algunos vinimos maltratados, algunos vinimos enfermos, algunos vinimos, Señor, de muchas formas. Pero cuando tú nos tomas y empiezas a hacer la obra en nosotros, cada día vamos añadiendo algo nuevo de tu reino, de ti, Señor, en nuestras vidas. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos avanzando, Señor. Pero tenemos que darnos cuenta de dónde venimos para dejar atrás lo que destruyó nuestra vida, lo que acabó con nosotros. Lo que nos trajo desbalance en nuestras emociones, lo que trajo desbalance en nuestra biología, en nuestro cuerpo, Señor. Trajo desbalance espiritual en nosotros. Nuestra alma estaba muerta, Señor. Estábamos destruidos, Dios. Pero un día naciste y nos trajiste y nos regalaste vida y vida en abundancia, Señor. Así es que ayúdanos, Padre. Voy a invitar a mi hermana Gloria que cante.